El silencio que rodeaba la habitación del pequeño Juan no era un silencio vacío, sino uno cargado de respiraciones contenidas, de miradas que se cruzaban con miedo, de pensamientos que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Begoña permanecía inmóvil junto a la cuna, con los dedos entrelazados, como si soltar las manos pudiera significar perder el control de todo aquello que aún lograba sostener. Miguel se movía con cautela alrededor del bebé, revisando cada gesto, cada mínima reacción, consciente de que todos los ojos estaban clavados en él. Su voz, cuando por fin habló, no fue triunfal ni excesivamente optimista, pero sí lo suficientemente firme como para sembrar una esperanza que hasta hacía unos minutos parecía impensable. La fiebre empezaba a remitir, la inflamación de la fontanela mostraba signos claros de mejoría, y el tratamiento menos invasivo estaba funcionando mejor de lo esperado. Begoña cerró los ojos durante un segundo, como si necesitara proteger ese instante dentro de sí, guardarlo antes de que la realidad volviera a golpearla con nuevas amenazas. No era una victoria definitiva, lo sabía, pero era un respiro. Uno pequeño, frágil, pero suficiente para que su corazón, agotado por tantas horas de angustia, pudiera latir con algo menos de violencia. Gabriel, en cambio, no reaccionó con el mismo alivio sereno. Aunque agradecía la mejoría de su hijo, algo en su interior seguía tenso, alerta, incapaz de relajarse del todo. Su mirada se desviaba una y otra vez hacia Andrés, que observaba la escena desde una distancia prudente, con una mezcla de preocupación y discreción que no pasaba desapercibida para nadie, y mucho menos para él. Ese gesto, aparentemente inocente, fue suficiente para que la calma recién alcanzada empezara a resquebrajarse. Gabriel sentía que, incluso en ese momento tan delicado, Andrés ocupaba un lugar que no le correspondía. No como tío, no como familiar preocupado, sino como una presencia constante que él percibía como una amenaza silenciosa, difícil de nombrar pero imposible de ignorar. Cuando Miguel terminó la revisión y se retiró para dejar descansar al bebé, la tensión acumulada encontró por fin una grieta por la que escapar. Bastó una frase mal medida, una mirada sostenida durante un segundo de más, para que la discusión estallara entre Begoña y Gabriel con una intensidad contenida durante demasiado tiempo. Begoña, agotada, no entendía cómo, después de lo ocurrido, Gabriel seguía aferrándose a rencores que consideraba secundarios frente a la salud de su hijo. Para ella, Andrés había demostrado estar ahí cuando más lo necesitaban, sin imponer nada, sin exigir protagonismo. Pero para Gabriel, cada gesto de Andrés era una intromisión, una sombra alargada sobre su paternidad y su lugar dentro de la familia. Las palabras, aunque medidas, estaban cargadas de reproches antiguos, de heridas que nunca terminaron de cerrarse. Gabriel no soportaba la idea de que Andrés fuera el padrino de Juan, porque en el fondo sentía que eso consolidaba una cercanía que él jamás aceptaría del todo. No se trataba solo de una decisión simbólica, sino de una línea que, una vez cruzada, ya no tendría marcha atrás. Mientras tanto, en otro punto de la casa, Valentina despertaba con una sensación incómoda en el pecho, esa mezcla de culpa y miedo que se instala cuando uno sabe que ha actuado mal pero no se siente capaz de explicarse. Buscó a Claudia casi de inmediato, consciente de que había ido demasiado lejos al dejarla fuera de la habitación durante casi toda la noche, aislándola sin darle ninguna explicación. La disculpa de Valentina fue torpe, sincera, pero incompleta. Claudia, sorprendida por el gesto, decidió no presionar. Le tendió la mano con una naturalidad que desarmaba, dejándole claro que podía contar con ella si lo necesitaba. Sin embargo, Valentina retrocedió emocionalmente, incapaz de abrirse, de poner en palabras aquello que la estaba consumiendo por dentro. Fue Chloe quien, más tarde, al percibir la tensión, se acercó a Valentina con una mezcla de firmeza y comprensión. Le habló sin rodeos, animándola a ser honesta con sus compañeras, recordándole que el silencio, a la larga, suele ser más cruel que cualquier verdad incómoda. Valentina escuchó, pero su rostro seguía reflejando una lucha interna que aún no estaba preparada para librar en público. En casa de los Salazar, el ambiente era muy distinto, marcado por un orgullo contenido que contrastaba con las incertidumbres de otros hogares. Nieves observaba a Miguel con una admiración que iba más allá del cariño maternal. Verlo implicado, profesional y humano, ayudando a salvar la vida de un niño, confirmaba todo aquello que siempre había creído sobre él. Y como si eso no fuera suficiente, el artículo publicado en la revista parecía legitimar, ante los ojos del mundo, el valor de su trabajo.
Miguel aceptaba los elogios con humildad, consciente de que aún quedaba mucho por hacer y de que cualquier mejora podía revertirse en cualquier momento. Aún así, ese reconocimiento le daba fuerzas, recordándole por qué había elegido ese camino, incluso cuando implicaba cargar con el peso emocional de decisiones que podían cambiar vidas. Mabel, por su parte, compartía con su hermano una decisión que llevaba tiempo gestándose en silencio. Su plan de marcharse a Barcelona para intentar recuperar a su novio no era fruto de un impulso repentino, sino de una necesidad profunda de cerrar una herida que seguía abierta. Sabía que no había garantías de éxito, pero quedarse sin intentarlo le parecía aún más doloroso. En la fábrica, Luis trabajaba en secreto con una concentración casi obsesiva. El perfume que había creado utilizando recursos del laboratorio no era solo una mezcla de esencias, sino una declaración de intenciones, una prueba de su talento y de su deseo de aportar algo auténtico. Cuando finalmente se atrevió a mostrárselo a Luz, la reacción de ella fue inmediata y entusiasta, reconociendo el potencial del aroma sin reservas. Ese entusiasmo, sin embargo, duró poco. Gabriel, al descubrir lo ocurrido, reaccionó con dureza, dejando claro que no toleraría que nadie utilizara los recursos de la fábrica sin su consentimiento. Para él, no se trataba solo de una cuestión de normas, sino de control. La reprimenda fue severa, y su oposición a producir el perfume cerró de golpe una puerta que Luis había creído entreabierta. En paralelo, María se preparaba para uno de los movimientos más decisivos de su vida. Su visita a Pablo Salazar no era un simple acto de despedida profesional, sino una jugada cuidadosamente calculada. Al anunciarle su marcha de Toledo y su renuncia al trabajo como traductora, dejaba claro que estaba dispuesta a romper con todo lo que la había atado hasta ese momento. La propuesta de que Pablo se hiciera cargo de las acciones de Julia en su ausencia dejó al empresario completamente desconcertado. No esperaba una responsabilidad de tal magnitud, y mucho menos en un contexto tan cargado de tensiones familiares. Antes de aceptar, sintió la necesidad de consultar con Damián, buscando una legitimación que calmara sus dudas. Damián, pragmático como siempre, dio su aprobación sin demasiadas objeciones, convencido de que era la opción más sensata dadas las circunstancias. Sin embargo, Digna no ocultó su incomodidad. Para ella, esa decisión implicaba riesgos que nadie parecía dispuesto a reconocer abiertamente, y la sensación de que algo no encajaba la acompañó desde ese momento. Mientras Begoña se permitía, por primera vez en días, sonreír al ver a Juan descansar con más tranquilidad, María decidió no marcharse sin librar su última batalla. El enfrentamiento con Begoña fue directo, cargado de palabras afiladas que buscaban dejar cicatrices. La acusó de interesada, de infiel, de haber construido su vida sobre engaños que tarde o temprano saldrían a la luz. No conforme con eso, María también plantó cara a Gabriel y a Andrés, dejando en el aire una amenaza que no necesitaba ser explícita para resultar inquietante. Su marcha no era una huida, sino una retirada estratégica. Aunque hablaba de Málaga, en su mente París aparecía como una posibilidad real, un escenario desde el que recomponerse y, llegado el momento, regresar. Porque si algo quedaba claro tras su despedida, era que María no se iba derrotada. Se iba herida, sí, pero también convencida de que el juego aún no había terminado y de que, antes o después, volvería a reclamar el lugar que sentía que le habían arrebatado. La mejoría de Juan, aunque todavía frágil, empezó a extenderse como un rumor silencioso por la casa, suavizando los gestos, aligerando pasos, permitiendo que algunos suspiros largamente contenidos encontraran al fin una salida. Begoña permanecía cerca de la cuna, observando cada pequeño movimiento del bebé, como si temiera que, al apartar la mirada, la calma pudiera desvanecerse de nuevo sin previo aviso. Ese alivio inicial, sin embargo, no logró borrar la tensión que se había instalado entre ella y Gabriel. Cada palabra que intercambiaban parecía cargada de un doble sentido, de reproches no dichos, de heridas abiertas que el miedo por la salud de su hijo había mantenido en pausa, pero nunca había logrado cerrar del todo. La discusión anterior seguía flotando en el aire, incómoda, latente, esperando el momento de reaparecer. Gabriel intentaba convencerse de que su preocupación era legítima, que no se trataba de celos infundados, sino de una defensa natural de su lugar como padre. Pero la realidad era más compleja. Andrés no solo representaba una figura cercana a Juan, sino también un pasado que Gabriel nunca había logrado aceptar, una conexión emocional con Begoña que él percibía como una amenaza constante, incluso cuando nadie la nombraba. Begoña,
por su parte, se sentía cada vez más atrapada entre dos lealtades imposibles de conciliar. Sabía que Gabriel era el padre de su hijo y que, en teoría, compartían un objetivo común: proteger a Juan. Pero también sabía que Andrés había estado ahí desde el principio, ofreciendo apoyo sin condiciones, sin exigir nada a cambio. Esa presencia, que para ella era reconfortante, para Gabriel se convertía en un recordatorio de todo aquello que no podía controlar. Mientras tanto, lejos de ese ambiente cargado de emociones, Valentina intentaba recomponer una normalidad que sentía ajena. El gesto de Claudia al tenderle la mano la había descolocado más de lo que estaba dispuesta a admitir. Acostumbrada a levantar muros, a protegerse detrás del silencio, no sabía cómo gestionar una cercanía tan directa, tan libre de reproches. Claudia, en cambio, observaba a su nueva compañera con una mezcla de intuición y paciencia. No necesitaba conocer todos los detalles para darse cuenta de que Valentina arrastraba algo pesado, algo que la desbordaba. Su ofrecimiento de ayuda no era una simple cortesía, sino una forma de decirle que no estaba sola, aunque Valentina aún no se sintiera capaz de aceptar esa compañía. Chloe, siempre atenta a los pequeños gestos, percibió esa distancia y decidió intervenir. Su consejo fue claro, casi firme, pero sin dureza. Le recordó a Valentina que las mentiras, incluso las que uno se cuenta a sí mismo, acaban pasando factura, y que la verdad, por dolorosa que sea, suele ser el único camino hacia un poco de paz. Valentina escuchó en silencio, consciente de que esas palabras tocaban un punto demasiado sensible. En otro rincón de Toledo, la casa de los Salazar respiraba un aire distinto, marcado por una mezcla de orgullo y expectación. Nieves no ocultaba su emoción al hablar de Miguel, no solo como médico, sino como hombre. Verlo implicado, responsable, enfrentándose a decisiones tan delicadas, reforzaba la imagen que siempre había tenido de él, esa certeza íntima de que había criado a alguien capaz de marcar la diferencia. El artículo publicado en la revista era, para Nieves, una confirmación pública de ese valor. Miguel, aunque incómodo con tanta atención, entendía que ese reconocimiento también podía servir para dar visibilidad a su trabajo y, de algún modo, protegerle en un entorno donde cada error se pagaba caro. Aún así, su mente seguía centrada en Juan, consciente de que cualquier avance podía revertirse con la misma rapidez con la que había llegado. Mabel observaba esa escena con una mezcla de orgullo fraternal y melancolía. Su decisión de marcharse a Barcelona no estaba motivada por un simple impulso romántico, sino por la necesidad de cerrar un ciclo. Sentía que Toledo se le había quedado pequeña, que cada rincón le recordaba un fracaso que aún dolía demasiado. Recuperar a su novio era, en el fondo, una forma de recuperar una versión de sí misma que sentía perdida. En la fábrica, el ambiente era muy diferente. Luis, todavía ilusionado por el perfume que había creado, no esperaba la reacción de Gabriel. La dureza de la reprimenda le cayó como un jarro de agua fría, recordándole de forma brutal cuál era su lugar dentro de la jerarquía. Para Gabriel, no importaba el talento ni el resultado, lo único que contaba era la obediencia y el control absoluto de los recursos. Luz, que había visto en ese perfume una oportunidad, se sintió frustrada e impotente. Sabía que el entusiasmo inicial podía volverse en contra de Luis si insistía, y aún así le dolía ver cómo una idea prometedora se descartaba sin apenas consideración. Esa escena reforzó en ella una inquietud creciente, la sensación de que Gabriel no solo ejercía poder, sino que lo hacía de una forma cada vez más asfixiante. En paralelo, María se preparaba para un movimiento que llevaba tiempo gestándose en su interior. Su visita a Pablo Salazar fue tan calculada como inesperada. Anunciarle su marcha definitiva de Toledo y su renuncia al trabajo como traductora no era solo una despedida profesional, sino una forma de marcar distancia con todo aquello que había definido su vida hasta ese momento. La propuesta de que Pablo se hiciera cargo de las acciones de Julia en su ausencia fue recibida con desconcierto. Pablo no ignoraba el peso de esa responsabilidad ni las implicaciones que tendría dentro del entramado familiar de los de la reina. Por eso decidió consultar con Damián, buscando una confirmación que le diera seguridad antes de aceptar algo que podía cambiarlo todo. Damián, fiel a su carácter práctico, respaldó la idea sin demasiadas dudas. Consideraba que Pablo era una opción fiable, alguien capaz de gestionar ese patrimonio sin dejarse arrastrar por los conflictos internos de la familia. Digna, sin embargo, no compartía ese optimismo. Para ella, esa decisión abría la puerta a nuevos problemas, y la sensación de que María seguía moviendo piezas incluso al marcharse le resultaba profundamente inquietante.
A pesar de la mejora de Juan, el ambiente en la casa de los de la reina estaba lejos de ser sereno. Begoña intentaba aferrarse a cada pequeño avance del bebé como a un salvavidas, pero la sombra de María seguía presente. Y María, lejos de irse en silencio, decidió enfrentar aquello que consideraba cuentas pendientes antes de desaparecer de la escena. Su encuentro con Begoña fue directo, sin rodeos. Las palabras que utilizó estaban cargadas de rencor, de resentimiento acumulado durante años. La acusó de haber construido su vida sobre conveniencias, de haberse traicionado a sí misma en nombre de una seguridad que, según ella, nunca sería real. Begoña, agotada, apenas tuvo fuerzas para responder, consciente de que ese ataque buscaba herirla en su punto más vulnerable. María no se detuvo ahí. También se enfrentó a Gabriel y a Andrés, dejando claro que su marcha no era una rendición. Sus palabras, medidas pero afiladas, contenían una promesa inquietante: volvería. No dijo cuándo ni cómo, pero dejó claro que su historia con Toledo y con los de la reina no había terminado, solo estaba entrando en una nueva fase. Aunque habló de Málaga como su destino inmediato, en su mente París aparecía como una posibilidad real, un lugar desde el que reconstruirse, lejos de las miradas conocidas, pero sin renunciar a la idea de regresar algún día. Su despedida, más que un adiós, fue un aviso, un recordatorio de que algunas heridas, cuando no se cierran bien, regresan convertidas en amenaza. La casa de los de la reina parecía suspendida en un tiempo extraño, como si todos sus habitantes se movieran con cuidado para no alterar un equilibrio demasiado frágil. El descanso de Juan marcaba el ritmo de cada gesto, de cada conversación, y Begoña sentía que su propia respiración se adaptaba inconscientemente a la del bebé, lenta, vigilante, siempre atenta a cualquier cambio. Esa vigilancia constante empezaba a pasarle factura. El cansancio se acumulaba en su cuerpo y en su mente, pero aún así no se permitía bajar la guardia. Cada vez que miraba a Gabriel, percibía una distancia nueva, un muro invisible levantado por discusiones no resueltas y por una desconfianza que ya no se ocultaba con silencios educados. La mejoría de Juan no había logrado unirlos, al contrario, había dejado al descubierto grietas que antes se disimulaban bajo la urgencia. Gabriel, por su parte, se movía por la casa con una inquietud que no conseguía disimular. Aunque intentaba mostrarse atento, presente, su mirada se endurecía cada vez que Andrés aparecía en escena, incluso cuando su presencia era discreta, casi imperceptible. La idea de compartir cualquier aspecto de la vida de su hijo con él seguía resultándole insoportable, como si eso implicara ceder un terreno que consideraba exclusivamente suyo. Ese malestar se filtraba en cada conversación, incluso en las más triviales. Gabriel hablaba de decisiones prácticas, de horarios, de tratamientos, pero siempre había una tensión subyacente, una necesidad de marcar territorio que Begoña percibía con creciente incomodidad. Para ella, el bienestar de Juan debía estar por encima de cualquier orgullo herido, pero empezaba a temer que esa no fuera una prioridad compartida. Mientras tanto, Andrés observaba la situación desde una posición cada vez más incómoda. No buscaba protagonismo ni reconocimiento, pero tampoco estaba dispuesto a desaparecer cuando sentía que su apoyo era necesario. Su papel como padrino de Juan, lejos de ser un simple gesto simbólico, lo colocaba en un lugar delicado, atrapado entre el deseo de proteger al niño y la certeza de que su presencia alimentaba el conflicto. Esa tensión se trasladaba también a otros rincones de la casa. Los pasillos, antes espacios de encuentro, se habían convertido en zonas de paso rápido, donde las miradas se evitaban y las palabras se medían con excesivo cuidado. Begoña sentía que el hogar que tanto le había costado construir empezaba a resquebrajarse desde dentro, no por una amenaza externa, sino por una lucha silenciosa entre quienes lo habitaban. En contraste, la situación de Valentina seguía evolucionando de forma más íntima, casi imperceptible. Aunque había pedido perdón a Claudia, el gesto no había aliviado del todo su inquietud. Cada intento de normalidad le recordaba aquello que seguía ocultando, y la presión de Chloe para que se sincerara empezaba a pesarle más de lo que esperaba. Valentina se descubría a sí misma observando a sus compañeras, preguntándose cuánto tiempo podría seguir sosteniendo esa fachada. Claudia, con su actitud abierta y paciente, se había convertido sin quererlo en un espejo incómodo, alguien ante quien resultaba cada vez más difícil fingir. Y aunque agradecía esa cercanía, también le generaba miedo, porque sabía que aceptar ayuda implicaba exponer su vulnerabilidad. Chloe, consciente de esa lucha interna, decidió no insistir más de la cuenta.
Sabía que algunas verdades solo emergen cuando uno está preparado para afrontarlas. Aún así, su presencia constante, su manera de estar sin presionar, actuaba como un recordatorio silencioso de que el aislamiento no era una solución, sino una trampa que acababa por cerrarse sobre uno mismo. En la casa de los Salazar, el reconocimiento público a Miguel seguía generando conversaciones cargadas de emoción. Nieves se aferraba a ese orgullo como a una tabla de salvación, convencida de que el esfuerzo y la dedicación de su hijo no podían pasar desapercibidos. Miguel, aunque agradecido, se mostraba más prudente, consciente de que la admiración podía volverse en su contra si algo salía mal. Ese equilibrio entre satisfacción y responsabilidad marcaba también su relación con el resto de la familia. Mabel, cada vez más decidida a marcharse a Barcelona, observaba a su hermano con una mezcla de admiración y nostalgia. Sabía que su partida supondría una distancia difícil de gestionar, pero sentía que quedarse implicaba renunciar a una oportunidad de sanar heridas que Toledo ya no podía curar. En la fábrica, el conflicto entre Luis y Gabriel seguía dejando huella. Luis, herido en su orgullo profesional, se debatía entre la frustración y la resignación. El perfume que había creado representaba más que un proyecto laboral, era una parte de su identidad, una forma de demostrar su valía en un entorno que cada vez parecía menos dispuesto a reconocerla. La reacción de Gabriel había sido un golpe duro, no solo por la prohibición en sí, sino por la forma en que se había producido. La sensación de ser vigilado, controlado, reducía cualquier atisbo de creatividad y reforzaba en Luis la idea de que su talento estaba siendo sofocado por intereses ajenos a la calidad y la innovación. Luz, testigo de esa escena, empezaba a cuestionarse hasta qué punto la estructura de poder dentro de la fábrica estaba desviándose de sus principios originales. Ese clima de tensión y desconfianza encontraba un eco inquietante en los movimientos de María. Aunque ya había anunciado su marcha, su sombra seguía presente en cada conversación, en cada decisión. La propuesta de dejar las acciones de Julia en manos de Pablo Salazar había generado un debate silencioso, cargado de sospechas y de miedos no expresados. Damián defendía su decisión con argumentos prácticos, convencido de que era la opción más estable. Sin embargo, Digna no lograba sacudirse la sensación de que María seguía jugando una partida que los demás apenas empezaban a comprender. Para ella, esa delegación de poder no era un gesto de confianza, sino una forma de mantener un control indirecto incluso desde la distancia. María, consciente del impacto que había causado, parecía moverse con una calma calculada. Cada paso, cada despedida, estaba diseñada para dejar una huella, para asegurarse de que su ausencia no fuera interpretada como una derrota. En su enfrentamiento con Begoña había dejado claras sus intenciones, no tanto de destruir, sino de sembrar dudas que pudieran crecer con el tiempo. Ese enfrentamiento había dejado a Begoña profundamente afectada. Aunque intentaba mostrarse fuerte, las palabras de María resonaban en su mente con una insistencia dolorosa. La acusación de ser interesada, de haber traicionado sus propios valores, tocaba fibras sensibles que ella misma llevaba tiempo cuestionándose en silencio. Y esa inseguridad, combinada con el conflicto con Gabriel, empezaba a pesarle más de lo que estaba dispuesta a admitir. La despedida de María, lejos de cerrar un capítulo, había abierto una etapa marcada por la incertidumbre. Nadie sabía con certeza cuál sería su próximo movimiento, ni si realmente se iría a Málaga o si París acabaría convirtiéndose en su nuevo refugio. Lo único claro era que su marcha no traía consigo paz, sino una calma tensa, cargada de presagios. Y mientras Juan dormía ajeno a todo, convertido sin quererlo en el centro de todas esas luchas, los adultos a su alrededor seguían atrapados en decisiones que, tarde o temprano, volverían a cruzarse, poniendo a prueba lealtades, afectos y la frágil promesa de libertad que todos decían perseguir. La noche cayó sobre Toledo con una calma engañosa, como si la ciudad entera intentara disimular la tormenta emocional que se estaba gestando en el interior de algunas casas. En la de los de la Reina, el silencio volvió a instalarse tras la marcha de María, pero no era un silencio reparador. Era uno de esos silencios densos, cargados de palabras que no se dijeron y de miradas que evitaron encontrarse. Begoña caminaba despacio por los pasillos, consciente de que cada habitación guardaba ahora un eco distinto. La ausencia de María se sentía más como una presencia incómoda que como un alivio. Sabía que aquel enfrentamiento final había dejado marcas, no solo en ella, sino también en Gabriel y en Andrés, cuyas posturas parecían haberse endurecido aún más tras las últimas palabras de la mujer. Gabriel, incapaz de conciliar el sueño,
repasaba mentalmente cada escena del día. La mejora de Juan debería haberle devuelto cierta paz, pero lo único que sentía era una inquietud persistente. El desafío de María, su forma de marcharse dejando amenazas veladas, despertaba en él una desconfianza que no lograba acallar. Para Gabriel, nada en la vida era gratuito, y estaba convencido de que aquella retirada escondía una estrategia que aún no alcanzaba a ver del todo. Esa sospecha se mezclaba con su conflicto interno respecto a Andrés. La figura de su primo seguía siendo una espina clavada, un recordatorio constante de que no era el único referente masculino en la vida de Begoña ni, ahora, en la de su hijo. Gabriel sentía que cada concesión, cada gesto de buena voluntad, lo alejaba un poco más del control que necesitaba ejercer para sentirse seguro. Begoña, ajena a esos pensamientos, se sentó junto a la cuna de Juan una vez más. Observaba su rostro tranquilo, intentando convencerse de que todo sacrificio tenía sentido si él estaba bien. Sin embargo, la tensión con Gabriel empezaba a pasarle factura. La forma en que él reaccionaba ante Andrés, su incapacidad para dejar atrás viejas rencillas, la hacía preguntarse si ese ambiente era realmente el más adecuado para criar a su hijo. Mientras tanto, Andrés permanecía en una especie de segundo plano forzado. Había decidido dar un paso atrás, no por falta de implicación, sino porque entendía que cualquier movimiento suyo podía ser interpretado como una provocación. Esa renuncia silenciosa lo desgastaba, pero la asumía como un mal menor si servía para proteger a Juan y evitar nuevos enfrentamientos. Esa contención no significaba indiferencia. Andrés seguía atento a cada cambio, a cada gesto, consciente de que la estabilidad de Begoña pendía de un hilo demasiado fino. En su interior, la sensación de haber sido desplazado convivía con una preocupación genuina por el rumbo que estaban tomando las cosas, especialmente con Gabriel cada vez más encerrado en su propio resentimiento. En otro punto de la ciudad, Valentina pasaba la noche dando vueltas en la cama, incapaz de conciliar el sueño. Las palabras de Chloe resonaban en su mente con una claridad incómoda. Sabía que ocultar la verdad la estaba aislando, pero el miedo a las consecuencias seguía paralizándola. La mano tendida de Claudia, lejos de tranquilizarla, le recordaba constantemente aquello que no se atrevía a compartir. Claudia, por su parte, empezaba a percibir que aquella distancia no era algo pasajero. Aunque mantenía su actitud comprensiva, la frustración comenzaba a aflorar. No entendía qué había hecho mal ni por qué Valentina se cerraba cada vez que intentaba acercarse un poco más. Aún así, se prometió no presionar, convencida de que forzar una confesión solo empeoraría las cosas. Chloe observaba ambas situaciones con la mirada analítica que la caracterizaba. Sabía que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz, y que cuando eso ocurriera, las relaciones entre las compañeras cambiarían de forma irreversible. Su papel, por ahora, era el de sostener un equilibrio precario, evitando que las tensiones estallaran antes de tiempo. En la casa de los Salazar, la noche transcurría con una mezcla de esperanza y nostalgia. Nieves seguía hablando con orgullo del reconocimiento de Miguel, pero en el fondo temía que esa exposición lo convirtiera en un blanco fácil. Miguel, consciente de ese riesgo, intentaba tranquilizarla, aunque sabía que el prestigio profesional nunca garantizaba protección absoluta. Mabel, preparando mentalmente su marcha a Barcelona, sentía que cada conversación con su familia adquiría un tono de despedida. La decisión estaba tomada, pero no dejaba de dolerle pensar en la distancia que se abriría entre ella y su hermano, justo en un momento en el que él parecía necesitar apoyo. Aún así, sentía que quedarse significaba traicionarse a sí misma. En la fábrica, la tensión provocada por la discusión entre Luis y Gabriel no se había disipado. Luis trabajaba con una mezcla de rabia y resignación, intentando cumplir con sus tareas sin dejar que la frustración lo paralizara. El perfume prohibido seguía rondándole la cabeza como una oportunidad perdida, una prueba de que su talento tenía límites impuestos desde fuera. Luz, testigo silenciosa de ese conflicto, empezaba a cuestionarse hasta qué punto podía seguir defendiendo un sistema que asfixiaba la creatividad y castigaba la iniciativa. La actitud de Gabriel reforzaba sus dudas, haciéndole temer que el proyecto al que había dedicado tanto esfuerzo estuviera desviándose peligrosamente de sus valores originales. Y en medio de todo ese entramado de tensiones, la figura de María seguía proyectando una sombra alargada. Aunque físicamente ausente, su última jugada había dejado preguntas sin respuesta y una sensación de amenaza latente. Nadie sabía cuándo ni cómo volvería a aparecer, pero todos intuían que su historia con los de la reina estaba lejos de haber terminado.
La noche avanzó sin ofrecer soluciones, dejando a cada personaje atrapado en sus propios pensamientos. Juan dormía ajeno a todo, mientras los adultos a su alrededor acumulaban decisiones, miedos y resentimientos que, tarde o temprano, reclamarían su lugar, poniendo a prueba la frágil promesa de calma que aquella mejoría había traído consigo. El amanecer llegó sin estridencias, pero con una sensación extraña de cambio irreversible. En la casa de los de la reina, la luz de la mañana se filtró tímidamente por las ventanas, iluminando un espacio que ya no era el mismo. La marcha de María había dejado un vacío incómodo, una ausencia que no aliviaba, sino que obligaba a todos a mirarse de frente, sin intermediarios ni distracciones. Begoña fue la primera en levantarse. Se movía con cuidado, como si temiera despertar algo más que a Juan. Al observarlo dormir con una tranquilidad que días atrás parecía imposible, sintió un alivio sincero, pero también una responsabilidad aún mayor. La mejoría del bebé no borraba las tensiones que se habían acumulado, y ella era consciente de que ese frágil equilibrio podía romperse en cualquier momento. Gabriel apareció poco después, con el gesto serio, aparentemente dispuesto a retomar una rutina que ya no encajaba del todo con la realidad. Su actitud era correcta, casi distante, pero Begoña percibía en él una rigidez nueva, una necesidad constante de reafirmarse. Cada decisión, cada comentario, parecía destinado a recuperar un control que sentía escapársele entre los dedos. La conversación entre ambos fue escueta, marcada por silencios más elocuentes que las palabras. Hablaron de Juan, de horarios, de pequeños detalles prácticos, evitando cuidadosamente cualquier referencia a Andrés o a lo ocurrido con María. Sin embargo, esa omisión pesaba más que cualquier reproche explícito, y Begoña sentía que la tensión seguía ahí, intacta, esperando el momento adecuado para reaparecer. Andrés, fiel a su decisión de mantenerse en un segundo plano, limitó su presencia a lo estrictamente necesario. Observaba desde la distancia, consciente de que su mera cercanía podía desencadenar nuevas fricciones. Esa renuncia voluntaria le resultaba amarga, pero la asumía como un sacrificio inevitable en nombre de la estabilidad de Juan y de la tranquilidad de Begoña. Esa actitud, sin embargo, no pasaba desapercibida para Gabriel. Aunque Andrés evitaba cualquier gesto que pudiera interpretarse como una provocación, su silencio era leído como una amenaza latente. Gabriel sentía que esa calma aparente escondía algo, una superioridad moral que lo incomodaba profundamente, reforzando su desconfianza y su necesidad de marcar límites. Mientras tanto, en el ámbito más cotidiano, Valentina seguía lidiando con su propio conflicto interno. El nuevo día no había disipado sus miedos ni sus dudas. Cada intercambio con Claudia le recordaba que la distancia entre ambas no se debía a un simple malentendido, sino a una verdad que ella misma se negaba a enfrentar. Esa tensión la agotaba, pero también la empujaba lentamente hacia un punto de ruptura. Claudia, aunque seguía mostrando paciencia, empezaba a sentirse desplazada. No entendía por qué Valentina se alejaba justo cuando ella intentaba acercarse. Esa sensación de rechazo, aunque silenciosa, empezaba a afectar su confianza, haciéndole cuestionar su propia intuición y su manera de relacionarse con los demás. Chloe, siempre atenta a los movimientos del grupo, percibía que esa situación no podía prolongarse mucho más. Sabía que las verdades ocultas tienden a salir a la luz en el momento más inoportuno, y temía que, cuando eso ocurriera, el impacto fuera mayor precisamente por el silencio acumulado. Aún así, decidió no intervenir de forma directa, consciente de que forzar una confesión podía tener el efecto contrario. En la casa de los Salazar, la mañana trajo consigo conversaciones cargadas de expectativas. Nieves seguía celebrando el reconocimiento de Miguel, convencida de que ese logro marcaba un antes y un después en su carrera. Miguel, aunque agradecido, mantenía los pies en la tierra. Sabía que la admiración pública era volátil y que cualquier error podía eclipsar rápidamente los elogios. Mabel, cada vez más cerca de su partida a Barcelona, observaba a su familia con una mezcla de cariño y distancia anticipada. Sentía que se estaba despidiendo poco a poco, incluso antes de marcharse, y esa sensación le provocaba una tristeza difícil de disimular. Aún así, estaba convencida de que ese viaje era necesario para recuperar una parte de sí misma que había quedado atrapada en el pasado. En la fábrica, el conflicto entre Luis y Gabriel seguía marcando el ambiente. Luis trabajaba con corrección, pero sin entusiasmo. La prohibición del perfume había dejado una huella profunda, no solo en su motivación, sino en su percepción del futuro dentro de la empresa.
Empezaba a preguntarse si había espacio para la creatividad en un lugar donde las decisiones parecían responder únicamente al control y al miedo. Luz compartía esas dudas. Ver cómo se frenaba un proyecto prometedor por razones ajenas a su calidad le resultaba frustrante y preocupante. La actitud de Gabriel reforzaba la sensación de que algo estaba cambiando en la estructura de poder, alejándose de los valores que, en teoría, habían guiado siempre a Perfumerías de la Reina. Y, como un hilo invisible que conectaba todas esas tensiones, la figura de María seguía presente en cada conversación no dicha. Su marcha, lejos de cerrar heridas, había abierto nuevas preguntas. La decisión de dejar las acciones de Julia en manos de Pablo Salazar seguía generando inquietud, especialmente en Digna, que no lograba sacudirse la impresión de que aquella jugada tenía más aristas de las que los demás querían ver. Damián, convencido de haber actuado de forma pragmática, defendía su elección con firmeza. Sin embargo, incluso él empezaba a percibir que la calma posterior a la marcha de María era solo aparente. Algo había cambiado de forma definitiva, y ese cambio obligaba a todos a replantearse su lugar dentro de una familia cada vez más fragmentada. Mientras Juan dormía, ajeno a los conflictos que lo rodeaban, los adultos acumulaban decisiones, silencios y resentimientos que no tardarían en reclamar su espacio. La promesa de tranquilidad que había traído su mejoría comenzaba a diluirse, dando paso a una nueva etapa marcada por la desconfianza, los reproches contenidos y la certeza de que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Con el paso de las horas, la sensación de calma que había acompañado a la mejoría de Juan comenzó a transformarse en una inquietud difícil de definir. No era miedo en sentido estricto, sino una certeza incómoda de que algo se estaba reorganizando bajo la superficie, como si cada decisión tomada en los últimos días empezara ahora a mostrar sus consecuencias reales. Begoña lo notaba en pequeños detalles, en la forma en que Gabriel evitaba mirarla cuando Andrés estaba cerca, en el tono excesivamente controlado con el que hablaba de asuntos domésticos, en su necesidad constante de marcar distancias sin explicarlas. Esa actitud la cansaba más que cualquier discusión abierta, porque la obligaba a interpretar silencios, a leer entre líneas, a sostener una tensión que nunca terminaba de estallar. Gabriel, encerrado en su propia lógica, se convencía de que estaba actuando por el bien de su hijo. Sin embargo, en el fondo sabía que su rechazo a Andrés no tenía que ver únicamente con Juan. Era una herida antigua, mal cerrada, que resurgía con más fuerza ahora que sentía amenazado su lugar dentro de la familia. Esa inseguridad lo llevaba a decisiones cada vez más rígidas, a un control que empezaba a asfixiar incluso a quienes intentaba proteger. Begoña empezó a preguntarse, en silencio, si ese era el futuro que deseaba para su hijo. No dudaba del amor de Gabriel, pero sí de su capacidad para convivir con aquello que no podía dominar. La sombra de María, con sus acusaciones y advertencias, regresaba a su mente en los momentos más inesperados, sembrando dudas que ella trataba de apartar sin demasiado éxito. Andrés, consciente de ese clima enrarecido, mantenía su distancia con una disciplina casi dolorosa. Cada vez que se retiraba para evitar un conflicto, sentía que cedía un espacio que quizá no debería abandonar. Pero su prioridad seguía siendo Juan, y estaba dispuesto a sacrificar su propio bienestar si con eso evitaba un estallido mayor. Aún así, la sensación de estar siendo empujado fuera del núcleo familiar empezaba a pesarle demasiado. Esa misma dinámica de silencios y renuncias se reproducía, de otra forma, en el entorno de Valentina. La presión interna alcanzaba ya un punto difícil de sostener. Cada gesto amable de Claudia, cada palabra de apoyo no solicitada, aumentaba su culpa y su miedo. Valentina empezaba a comprender que el verdadero problema no era lo que los demás pudieran pensar, sino el desgaste que le suponía seguir ocultando una parte esencial de su historia. Claudia, por su parte, se debatía entre la empatía y la frustración. Sentía que había hecho todo lo posible por acercarse sin invadir, por ofrecer apoyo sin exigir nada a cambio. Sin embargo, el muro de Valentina seguía intacto, y esa resistencia empezaba a dolerle más de lo que estaba dispuesta a admitir. Aún así, se negaba a dar un paso atrás, convencida de que abandonar ahora sería traicionarse a sí misma. Chloe observaba esa tensión con preocupación creciente. Sabía que el equilibrio del grupo estaba en juego y que cualquier revelación, cuando finalmente se produjera, tendría un impacto profundo. La experiencia le decía que las verdades postergadas no desaparecen, solo se cargan de una energía peligrosa que acaba explotando en el peor momento posible. En paralelo, la situación en la fábrica seguía deteriorándose.
Luis trabajaba con una sensación constante de vigilancia, como si cada movimiento fuera evaluado, cada iniciativa sospechosa. La ilusión que había sentido al crear el perfume se transformaba ahora en una amarga certeza. Su talento no era suficiente para garantizarle libertad creativa en un entorno dominado por el control de Gabriel. Luz compartía ese malestar, aunque intentaba disimularlo. Su entusiasmo inicial había dado paso a una inquietud profesional más profunda. Empezaba a preguntarse si seguir apostando por un proyecto que parecía alejarse cada vez más de los valores que la habían motivado a implicarse. La figura de Gabriel, antes percibida como un pilar, empezaba a generar desconfianza. En la casa de los Salazar, Miguel seguía recibiendo muestras de reconocimiento, pero lejos de sentirse aliviado, esa atención aumentaba su sensación de responsabilidad. Sabía que cualquier error sería observado con lupa y que su margen de maniobra se reducía cuanto más alto se colocaba el listón. Nieves, orgullosa, no alcanzaba a ver ese peso añadido, convencida de que el éxito siempre es una bendición sin matices. Mabel, a punto de marcharse, sentía que su decisión adquiría ahora un significado distinto. Ya no se trataba solo de recuperar a su pareja, sino de escapar de un ambiente que empezaba a resultarle asfixiante. Toledo, con sus lealtades cruzadas y sus silencios incómodos, dejaba de ser un refugio para convertirse en un lugar del que necesitaba alejarse para no perderse a sí misma. Y, sobrevolando todas esas historias, la ausencia de María seguía actuando como un catalizador silencioso. Su marcha no había cerrado un capítulo, sino que había redistribuido el poder, las alianzas y las desconfianzas. La decisión sobre las acciones de Julia seguía siendo un punto delicado, una bomba de relojería que nadie parecía dispuesto a desactivar del todo. Digna no lograba apartar la sensación de peligro. Para ella, María no había perdido, solo había cambiado de estrategia. Y esa intuición la mantenía alerta, observando cada movimiento con recelo, convencida de que el verdadero golpe aún estaba por llegar. Mientras Juan descansaba, ajeno a todo, los adultos a su alrededor se adentraban sin saberlo en una fase más oscura del conflicto. Las decisiones ya no eran provisionales, los silencios ya no eran neutrales, y la promesa de estabilidad comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de aquello que nadie se atrevía a decir en voz alta. La jornada avanzó con una sensación de final que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. En la casa de los de la reina, los gestos se volvieron más contenidos, las miradas más calculadas, como si todos fueran conscientes de que algo había cambiado de forma irreversible tras la marcha de María. No quedaba rastro de alivio, solo una calma tensa que anticipaba nuevas grietas. Begoña permanecía junto a Juan, observándolo con una mezcla de gratitud y temor. La mejoría del bebé era real, pero ella sabía que esa victoria no borraba los conflictos que habían quedado expuestos. Sentía que el bienestar de su hijo la obligaba ahora a tomar decisiones más profundas, decisiones que no podían seguir postergándose bajo la excusa de la urgencia médica. Gabriel se movía por la casa con una determinación cada vez más rígida. La discusión latente con Begoña, su rechazo hacia Andrés y la amenaza velada de María formaban un cóctel que alimentaba su necesidad de control. Para él, mantener el orden era la única forma de proteger lo que sentía suyo, aunque ese orden implicara imponer límites que empezaban a resultar asfixiantes para los demás. Begoña percibía esa deriva con creciente inquietud. La forma en que Gabriel hablaba, decidía y reaccionaba le recordaba que el amor, cuando se mezcla con el miedo, puede transformarse en algo peligroso. Sin enfrentarlo abiertamente, empezó a plantearse hasta qué punto estaba dispuesta a ceder para mantener una aparente estabilidad que, en el fondo, se sostenía sobre silencios y renuncias. Andrés, consciente de que su papel seguía siendo incómodo, aceptaba su desplazamiento con una resignación que empezaba a dolerle demasiado. Había asumido que su presencia era vista como una amenaza, no por lo que hacía, sino por lo que representaba. Y aunque seguía convencido de que su prioridad era Juan, empezaba a preguntarse cuánto tiempo más podría mantenerse al margen sin perderse a sí mismo. Esa misma sensación de límite se hacía presente en la vida de Valentina. El peso de lo no dicho se volvía insoportable. Cada interacción con Claudia, cada gesto de normalidad forzada, aumentaba la presión interna. Valentina empezaba a comprender que el silencio ya no la protegía, sino que la aislaba, y que tarde o temprano tendría que enfrentarse a las consecuencias de su propia huida. Claudia, cansada pero todavía dispuesta a comprender, sentía que algo estaba a punto de romperse. La distancia emocional de Valentina ya no era solo un misterio, sino una herida abierta que amenazaba con alterar la convivencia.
Aún así, se negaba a endurecerse, convencida de que perder la empatía sería una derrota mayor que cualquier rechazo. Chloe observaba todo con una mezcla de intuición y preocupación. Sabía que los equilibrios artificiales no duran y que, cuando caen, lo hacen arrastrando todo a su paso. La acumulación de secretos, miedos y decisiones aplazadas le parecía una receta segura para un estallido que nadie podría controlar del todo. En la fábrica, el conflicto latente con Luis seguía marcando el ambiente. La negativa de Gabriel a autorizar el perfume no solo había frenado un proyecto, sino que había dejado claro un nuevo modelo de poder basado en la desconfianza. Luis, cada vez más desencantado, empezaba a replantearse su futuro, consciente de que la creatividad no sobrevive mucho tiempo en un entorno dominado por el miedo a perder el control. Luz compartía esa inquietud. Su entusiasmo inicial se había transformado en una preocupación más profunda sobre el rumbo de la empresa y sobre el tipo de liderazgo que estaba imponiéndose. La figura de Gabriel, antes vista como una garantía de estabilidad, empezaba a proyectar una sombra inquietante. En la casa de los Salazar, Miguel seguía siendo objeto de reconocimiento, pero esa atención empezaba a pesarle. Sabía que el éxito trae consigo expectativas difíciles de sostener y que cualquier paso en falso sería amplificado. Mabel, cada vez más cerca de su marcha, veía en esa presión una razón más para irse, convencida de que Toledo ya no era un lugar donde pudiera reconstruirse sin cargar con viejas heridas. Y, como un eco persistente, la ausencia de María seguía condicionándolo todo. Su última jugada, dejando las acciones de Julia en manos de Pablo Salazar, no había cerrado ningún conflicto. Al contrario, había sembrado una desconfianza que ahora obligaba a todos a replantearse alianzas, lealtades y límites. Para Digna, esa decisión era la prueba definitiva de que María no se había rendido, solo había cambiado de escenario. La advertencia final de María, su promesa de volver, resonaba como una amenaza latente. Nadie sabía cuándo ni cómo se cumpliría, pero todos sentían que ese adiós no era definitivo. Era solo una pausa estratégica, un repliegue antes de un nuevo asalto que pondría a prueba a la familia y a cada uno de sus miembros. Así, el capítulo se cerraba sin certezas, con Juan dormido y estable, pero rodeado de adultos atrapados en conflictos que no habían hecho más que empezar. La marcha de María marcaba el final de una etapa, pero también el inicio de otra más oscura, donde las decisiones ya no podrían tomarse a medias y donde la libertad que todos decían buscar exigiría un precio mucho más alto del que estaban dispuestos a pagar.